Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, oh Dios del cielo, no podemos continuar sin darte las gracias, porque no solamente has cambiado nuestras vidas, sino que, Señor, tú atiendes al que con sencillez de corazón te invoca para pedirte un favor. Mira las manos que se han levantado, Señor, expresando una necesidad, una petición, porque como dijo el salmista, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Atiende, Señor, en el nombre de Jesús, a todo aquel que está necesitado y viene esta noche con fe, creyendo que tú, Señor, puedes resolver su situación, puedes componerla, Señor, arreglarla. En el nombre de Jesús te pedimos por todo ello. Te agradecemos, oh Dios de la gloria, porque tu pueblo, Señor, estamos aprendiendo, y de lo tomado de tu mano hemos traído una ofrenda, hemos traído un diezmo. Es una forma de alabarte también, Señor, porque has liberado nuestro corazón. Atiende las peticiones de tu pueblo, Señor. Yo sé que la respuesta ya viene en camino, porque la respuesta vendrá conforme a tu misericordia. Mientras viene esa respuesta, no permitas que nos debilitemos. Por favor, Señor del cielo, danos de tu fuerza, Padre. Llénanos de tu presencia para que continuemos viviendo con fe. En el nombre poderoso de Cristo, oramos por nuestros hermanos que no están acá con nosotros. Algún motivo tuvieron, Señor, para no poder estar. Pero nosotros, Padre, que estamos en este lugar, te suplicamos por ellos también, creyendo firmemente que la respuesta viene en camino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir en nuestra Biblia, vamos a buscar el libro de los jueces, primer libro de Samuel, y vamos a ver una historia muy peculiar en su capítulo número 1, porque aquí vamos a hablar del nacimiento de un siervo de Dios, que su nacimiento fue muy difícil, muy embatallado, porque este hombre, para poder nacer y entrar en un vientre, tienen que quitarle la esterilidad a una mujer, y esta mujer se llama Ana. Que ya no encontrar, hermano, qué lindo, porque ya nos está dando un ejemplo, que al no encontrar una solución humana, porque así somos nosotros, los humanos, muchas veces dejamos de último, hermano, al Señor cuando ya nosotros agotamos los recursos, ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, y no nos dio resultado. Pero vivimos con la esperanza que Dios por nosotros y con nosotros, y entonces acudimos al Señor. Por eso el salmista, hermano, en una situación muy difícil que estaba viviendo, en donde el pueblo se estaba desgobernando. Aparentemente el pueblo estaba viviendo en una época muy feliz, y esa felicidad muchas veces es contagiosa, y estaba a punto de mover a David, pero David, tomando acopio, haciendo probablemente remembranzas, memorias de que Dios con él había sido bueno, porque puede venir una época para el cristiano de vacas flacas, pero en medio de todo esto está el Señor. ¡Aleluya! Si usted lee Apocalipsis dice que vendrán tiempos difíciles, donde lo que va a escasear son dos cosas:
el agua y la comida. Y por el agua y la comida el hombre es capaz de matar. Pero David se metía con el Señor y le preguntó, estaba tambaleando. Usted como cristiano a veces no ha tambaleado de cometer un error, de hacer, de ir, de venir, de bajarse del pedestal donde Dios le puso, porque muchas veces la alegría y la diversión de otros puede envolvernos, y la gente venía hablando maravillas. Iban a los montes, y ¿sabe qué hacían en los montes? Adoraban a dioses, adoraban ídolos. Ahí se ponían y hacían lo que no hacían con Dios. Y David, dándose cuenta de todo esto, que el pueblo se estaba desgobernando, porque así somos los hombres. Cuando no encontramos la respuesta, estamos dispuestos a correr riesgos, a hacer lo que sea para la solución de una situación. ¿Por qué cree que se va tanta gente al norte? ¿Y se van con visa? No. Y se arriesgan y caminan y llegan, hermano. Pero mire, gracias a Dios, llegó el Evangelio a nuestra vida. Y si este Evangelio no ha cambiado su vida, no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros creímos que la felicidad de nuestras vidas, hermano, estaba en la riqueza, en tener cosas, en comer bien. No, la riqueza del Señor está en que usted tenga paz, en que usted tenga gozo, en que usted sepa. Y por eso el salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, aquel pueblo, hermano, tuvo que aprender, porque David en un momento, ¿por qué escribe David esto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Se vio movido en un momento, muy fugaz, como usted lo quiera ver o pensar, de ir. Pero David se contuvo, porque David había tenido experiencias con Dios. Aquella experiencia que tuvo David cuando era un muchacho, hermano, que no llevaba casco, que no llevaba escudo, que no llevaba lanza, pero se enfrentó a aquel gigante en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jehová. Jesucristo todavía no había aparecido en el escenario. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y derrotó a aquel gigante. Yo sé que usted ha tenido experiencias con Dios, porque yo las he tenido también, pero en un momento determinado. Por eso es, hermano, que este es un evangelio de fe. Seguir creyendo en el Señor, y seguir creyendo en la palabra de Dios, donde están los consejos que Dios nos da. Es una forma de hablar de Dios al ser humano a través de su palabra. David se enfrentó a Goliat cuando era un joven, y Goliat se rió de él: ¿por qué vienes con palos y con piedras contra mí? Y no terminó de decir todo lo que tenía en su corazón cuando David lanzó aquella piedra y le dio en el centro de la frente y lo derrotó. Yo vengo a ti, le dijo. No vengo con espada, no vengo con escudo, no vengo con lanzas. Yo vengo en el nombre del Señor Jehová. Y entonces David se acordaba de aquello. Pero muchas veces las circunstancias te pueden mover. Y el pueblo se estaba moviendo de una manera, porque la idolatría, ese ha sido el problema siempre del pueblo de Dios, la idolatría. Nosotros somos cristianos. ¿Qué dice usted?
Pero hay algunos que hasta van a traer la antorcha. No, hermano, yo no fui, yo solo vi. Porque nos gustan las cosas del mundo. Pero ¿sabe qué debe de hacer esta noche? Mire, guárdese esto que le voy a decir, tal vez sea lo más importante. Muérase para el mundo y viva para Cristo. No le va a traer muchas amistades. Si su suegra lo quiere, lo va a dejar de querer. Sí, porque usted no va a amar lo que aman ellos. Y entonces el salmista, hermano, cuando la gente iba a los montes, venía hablando maravillas acerca de esto. Él tomó el espíritu, hermano, que siempre está para alentarnos, para animarnos. David dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Glorificó el nombre del Señor. Vale. Entonces, por eso aquí en la palabra, en este libro de Samuel, dice en el versículo 2 del capítulo número 1 del primer libro de Samuel, que había un hombre que se llamaba Elcana. Ese era el nombre de este hombre. Y este hombre, pero no se me vaya a alegrar mucho, tenía 2 mujeres. Como que es la ilusión del hombre, tener un montón de mujeres, hermano. Pues ahí tiene a su mujer y tiene a su mamá. Y su mujer a veces hace el papá de mamá. Porque hace esa función. Entonces dice que este hombre tenía 2 mujeres. No estaba pecando, porque en aquel tiempo la ley lo permitía. Estaba conforme a la ley. Pero no se me alegre tanto, porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y la gracia bendita del Señor le habló a Pablo, la palabra de Dios se la dan a él, y dice que el hombre debe de ser marido de ¿cuántas? De una sola mujer. Fíjese usted. Ya Pablo arregla las cosas. Usted no vive en este tiempo, nosotros vivimos en el tiempo ya donde el nuevo pacto habla, dice, señala que el hombre debe de ser marido de una sola mujer. No dijo mamá, marido. Entonces, pero en este tiempo no. Entonces Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de uno dice que era Ana. Mire, ahí estaba, Ana. Ana significa respuesta. Ya a través de los nombres Dios está hablando. Y Penina, que era la otra, el nombre de la otra, y Penina significa coral. Pero no significa de los corales que están en el mar, sino significa coral como una serpiente. Entonces dice la palabra que el nombre de uno era Ana y el de otro era Penina. Y Penina tenía 2 hijos. Le había dado 2 hijos a este hombre, pero resulta que la otra mujer, que se llamaba Ana, no los tenía. Como que estos hijos era una forma de retener a Elcana. Pero dice aquí la palabra, este hombre era un hombre que amaba a Dios. Y este hombre subía todos los años de su ciudad. ¿Por qué le digo que amaba a Dios? Porque subía todos los años de su ciudad a buscar el lugar donde Dios debía de ser adorado. Era un hombre devoto. Era un hombre que amaba al Señor. Saber qué recorrido tenía que hacer, qué trayecto, y nada de eso. Llevaba ofrendas votivas. ¿Cuáles son esas ofrendas votivas? Esas ofrendas votivas son
la que aquellos hombres le ofrecían al Señor, y ahí va. Te ofrezco un cabrito, te ofrezco un corderito, y lo cuidaban, y a la hora de llegar al Señor, porque se reunían 2 veces al año, llevaban ahí la ofrenda, no se la comían, no la mataban, no se la gastaban, no hacían como muchos en otras iglesias que le prometen algo al Señor, se lo gasta y ahí te lo repongo. Y entonces dice que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Era estéril. Y la esterilidad te amarga. Por eso es bueno, fíjese usted, por eso la gente que permanece mucho en una iglesia, pues gloria a Dios porque permanece en una iglesia, pero su hobby es pelear, porque la gente se amarga, como se amargó esta mujer que no tenía hijos. Por eso hay que darle hijos espirituales al Señor, porque se alegra el Señor y nosotros también nos alegramos de ser un instrumento, hermano, en manos del Señor para darle hijos al Señor. No son hijos de nosotros, sino hijos del Señor. ¿Cómo? Haciendo evangelismo, hablándoles del Señor, porque esa es la tarea que usted debe de hacer. Por eso es que, hermano, en el antiguo tiempo habían hombres que componían sectas, y estas sectas vivían como escondiendo cosas, totalmente diferente al evangelio, porque nosotros, en vez de esconder cosas, contamos todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová en nosotros y con nosotros. Y entonces dice que ya este hombre tenía un conflicto aquí, porque una de sus mujeres era estéril, era Ana, y la esterilidad te amarga. Ya va a ver la vida de esta mujer, se empezó a amargar. ¿Y por qué se empezó a amargar? Porque no tenía hijos. Porque dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová. Entonces no cabe la esterilidad aquí. Por eso el Señor a mujeres como Sara le quitó esa maldición de ser estéril y se la cambió en bendición. Y así en el recorrido de la Biblia encontrará usted otras mujeres como estas que estamos hablando ahora. Entonces, ¿por qué? Porque la esterilidad te amarga. Pero con esta mujer era un trato, hermano, de parte de Dios. Entonces, en el versículo 3, este recorrido lo hacían 3 veces al año, porque 3 veces estaba establecido que ellos le celebraran fiesta al Señor. Ahora ya no. Ahora nosotros como hermano tenemos una fiesta dentro. Todos los días le hacemos fiesta a Cristo. ¿Por qué? Porque ya entendimos que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y si usted tiene ese gozo, puede darle palmas al Señor. Entonces dice aquí la palabra que Ana no los tenía, y este hombre subía todos los años de su ciudad. Mire, ¿para qué? Para adorar. O sea que el hombre tiene cierta responsabilidad. Adorar al Señor, meterse con el Señor. ¿Por qué hay mujeres pastoras? Porque los hombres no toman su lugar. Entonces, para vergüenza del hombre, Dios permite que se levanten mujeres y estén sobre los hombres. Por eso usted va a ver gente sirviendo y el hombre cuidando muchachitos, ¿va?
porque la gloria de Dios es el hombre. Pero han tomado ese lugar mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no asume. Mire, por ejemplo, hay hombres que no pueden manejar el gasto, que el día de pago la mujer está en la esquina esperándolo, porque se lo gasta todo en un ratito. Entonces necesitan a alguien que los ayude, pero su ayudador tiene que ser Cristo. Por eso venimos a Cristo, para cambiar los desórdenes que nosotros traíamos en nuestra vida, porque cuando venimos a los pies del Señor venimos desordenados, y el que nos ha ordenado se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y entonces, oiga, este hombre dice que una de sus mujeres era Ana y la otra era Penina, y Penina tenía 2 hijos, pero Ana no los tenía, porque resulta que la esterilidad te amarga de tal manera. Pero era un trato de Dios con esta mujer. A veces Dios lo permite para que salga lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Y esta mujer sin hijos era una envidiosa de primera marca. Y la otra que tenía, peor, era Jule Canelo. Era una mujer que se ufanaba y humillaba a la otra, porque la otra era estéril. Pero Penina tenía 2 hijos que le había dado a Elcana, aquí lo menciona. Y entonces este hombre, imagínense, en el versículo 3 dice que subía todos los años de su ciudad para adorar, porque este hombre era un hombre que tenía gratitud. ¿Por qué nos reunimos nosotros? Porque hay gratitud. Usted no tiene ninguna obligación, usted no está obligado a reunirse, pero los que tenemos enseñanza y los que tenemos doctrina, tenemos gratitud y un amor tan grande que no es humano, sino puesto por Dios para alabarlo, para glorificarlo y para que no nos cansemos de exaltar el nombre del Señor. Hay gratitud, porque hace unos años atrás esto nos parecía ridículo, pero cuando hemos conocido a este Dios tan grande, y ahora hay gratitud. ¿Por qué estamos aquí? Porque no tenemos, mire, usted tiene gratitud, es fácil decir, sí hermano, yo tengo gratitud, ¿verdad? No, la gratitud no se dice, se manifiesta, y una de las partes de gratitud es que estamos reunidos alabando y glorificando el nombre del Señor. Eso es gratitud. Y entonces resulta que Ana, como tenía hijos, pero este hombre subía 3 veces al año de su ciudad para adorar. Era un hombre devoto. Y tener comunión, es decir, ofrecer sacrificios al Señor, mire, de los ejércitos, al Señor Todopoder, en Silo. Y los 2 hijos de Elí y Ofni y Finés eran sacerdotes del Señor. Mire, porque el amor, mire, lo que le hace tener comunión a usted y a mí es el amor, pero no el suyo, es el amor de Dios. Por eso usted hoy puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dijo el apóstol Pablo. Él aprendió, o tal vez el amor no es aprendido, sino que el amor es podría decir yo, es una semillita que se deriva de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y entonces, porque lo que te puede hacer tener comunión es el amor. De lo contrario no nos podríamos reunir ni tener comunión. Y entonces en el versículo 4 dice que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía
sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Ese es un sacerdote verdadero. Porque como sacerdote, él le daba porciones a sus hijos para que no se presentara, y a sus mujeres, para que no se presentaran con las manos vacías. Así que cuando venga al templo y usted traiga un quetzal, y esa es su ofrenda, pero usted viene con su mujer y viene con sus hijos, haga sencillo el quetzal y dele a su mujer una choca, a su hijo otra choquita y a su hija otra choquita, y que todos aporten del Señor, para el Señor. Y eso era lo que hacía. El Cana llevaba ofrendas y le daba ofrendas votivas a sus dos mujeres y a sus hijos, para que pudieran darle al Señor. Y entonces, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, mire, versículo 4, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Porque esto hace un sacerdote verdadero. Hay un pan. Nosotros comemos de un pan, y ese pan se llama Cristo, que es su cuerpo. Y ese cuerpecito, hermano, en forma de pan, lo parten y todos nos comemos un pedacito del cuerpo de Cristo, y bebemos la sangre también del cuerpo de Cristo. Entonces aquí está hablando, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Este era un verdadero sacerdote del Espíritu, aunque no se menciona ahí, porque los sacerdotes ya estaban. Era Ofni y Finés, que eran hijos, hermano, como dice aquí la palabra, de este hombre que estaba ahora cubriendo de Elí. Y su rival, dice, oiga lo que pasaba en el culto, y su rival le provocaba amargamente. ¿Para qué? Para irritarla. Iban a adorar a Dios, pero su rival la irritaba, la provocaba amargamente, porque el Señor, hay cosas que vienen de Dios. No le había dado hijos. Aquí esto se lo están atribuyendo al Señor, mire. Y entonces resulta que cuando uno, mire, todo lo que usted tiene espiritual se lo ha dado el Señor, y a mí también. Entonces lo que le quiero decir es que cuando no tienes vida de Dios, cierra el Señor la matriz. Dios le cerró la matriz a Ana, y entonces cuando le cerró la matriz, no tenía hijos, no tenía comunión con el Señor, no tenía gozo, no tenía alegría, porque no, repito, no tenía vida de Dios, porque había cerrado su matriz. Y cuando el Señor cierra, Ana, vamos a ver algunas cosas, le molestaba. Por eso es que cuando uno no tiene nada del Señor, le molestan los gritos de otro. Usted, ese cómo grita, grite más usted. Usted está alabando, está glorificando el nombre del Señor. Ay, no, mire, porque hay gente, probablemente aquí no, o probablemente que aquí sí, que dice, no, a mí lo que me gusta es la alabanza. Ah, no, a mí sí no me gusta la alabanza. ¿Cómo grita? ¿Cómo llora? No, a mí me gusta la palabra. No, a mí no me gusta. ¿Cómo se tarda ese señor? Pues así estaban estas preciosas señoras, porque la otra iba, ¿sabe por qué la que tenía hijos? ¿Por qué iba? Para irritar a la que no tenía.
Y hasta cantaba con el muchachito, el gozo, y la volteaba, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Para irritarla. Y entonces por eso digamos, ¿y dónde peleaban ellos? En el culto, no en la casa, en el culto. Y aquel hermano ya no hallaba, tomá, Ana, le daba a Penina su pedazo, a los niños sus otros, mire, les daba 3 pedazos, para ti 3 pedazos, uno para ti y uno para cada uno de mis hijos. Y miraba a Ana bien brava. Y entonces venía, pero mire el Cana, le daba una porción y le pasaba otra por debajo de la mesa, le daba 2 porciones, le daba doble porción. Y no tenía por qué darle doble porción, pero ¿sabe por qué le daba una doble porción? Porque la amaba. Pero cuando hay berrinche, como los que mantenía esta mujer que se llamaba Ana, porque ¿de qué me sirve que me des doble porción si esa me está molestando? Échala de aquí. ¿Y cómo la voy a echar de aquí? Le decía, si también están ahí. Y me dice, pues yo no sé qué vas a hacer, porque esa mujer a lo que llegaba el culto, ¿sabe a qué llegaba? A pelear. Hay gente que a los cultos llega a pelear, pero no aquí. Yo no he visto a usted. No he visto que usted haga sí o a saber, ¿verdad? Ya como yo no vivo con usted, sí, y ahora ya vi cómo miras a esa. Por eso desde ese día en adelante ya el hombre, así ahora miren el Señor, vaya. Entonces había dificultad en el culto. Por eso el culto debemos de venir preparados para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ni una mosca, ni un zancudo, ni nada podrá quitarnos el gozo del Señor y alabarlo y glorificarlo. Por eso esta mujer Ana no tenía vida de Dios. Y entonces, ¿qué le molestaba? La prosperidad de la otra. Porque cuando uno no tiene vida de Dios, le molesta, hermano, la prosperidad de otro. Dios había cerrado esa matriz. Mire, sientes envidia, porque muchas veces uno solamente mira lo material. Debíamos de envidiar a aquel hermano que inmediatamente, hermano, se conectó, se metió con el Señor y está llorando. Y usted lo mira, tal vez sus zapatos no son de los mejores, tal vez su ropa no es la mejor ropa, pero tiene algo que muchas veces uno no tiene, y es esa presencia maravillosa de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Entonces es terrible, porque este hombre llamado Elcana tenía una mujer con él amargada, le hacía la vida imposible, hermano, ¿verdad? Solo llorando, solo fastidiando, solo quejándose. Por eso, mire, pleitos. Hay mujeres que se llevan a sus maridos de las congregaciones y se lo van a meter a otra. Y los hombres a veces se van, ¿sabe por qué? Para no seguir en el pleito. Y les concede eso. Y esta mujer, acuérdese que ellos vivían bajo el concepto levítico, el concepto de la ley. Y 2 veces al año tenían que subir a adorar a Dios. ¿A dónde? Al lugar de adoración que Dios había establecido, no a cualquier lugar. Pero la gente hoy va a donde le gusta. Yo alabo y bendigo al Señor, hermano, porque yo en mi vida una sola congregación he tenido, ni 2 ni 3, ni conocí el evangelio.
pero como está el Espíritu me guió a donde debería de estar, y donde estuve y donde estoy, hermano, el Señor me ha sustentado y me ha sostenido. Y entonces, imagínense, dice la palabra en el versículo 7, que esto sucedía año tras año. Cuando se venía acercando, hermano, la Navidad, el hombre le decía, y para Navidad, ¿dónde vamos a comer? Vamos a ir con tu mamá. No, ahí vamos a ver dónde vamos a comer. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y si hay problemas, ¿usted cree que quería ir? Esa iba a la fuerza. Qué tremendo que haya gente que venga a la fuerza. Tal vez no aquí, o probablemente tal vez aquí sí, o a otros lados, a la fuerza. Porque dice aquí, releo la palabra, que año tras año siempre subía ella a la casa del Señor, y la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Entonces no quería ir, porque cuando iban a haber problemas. No quería acercarse, mire. Entonces muchas veces uno quiere cambiar, pero no puede. No dejas que el Espíritu te guíe. ¿Por qué? Porque siempre con tus fuerzas, y así transcurre nuestra vida, hermano, de fracaso tras fracaso, siempre abandonando lo que Dios te da. ¿Y esto dónde pasaba? En el culto. Lo peor es que esto pasaba en el culto, en la adoración al Señor. Y por eso dice, esto sucedía año tras año. Siempre ella subía a la casa del Señor, y la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Lloraba y no comía. ¿En qué consiste esto? No recibía la palabra del Señor. Y viendo la hora, ¿y a qué horas terminará esto? Porque para ella estar ahí era un tormento. Por eso hoy, hermano, nosotros podemos cantar con alegría y glorificamos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es lo que nos da fuerza, es lo que nos sostiene. Entonces, dice acá que Ana lloraba y no comía. Usted sabe que la palabra es alimento. Y si usted viene aquí y no recibe la palabra, no la recibe. No porque no haya palabra. Si yo estoy leyendo la Biblia, y media vez lea la Biblia, hermano, es palabra del Señor. Y la palabra sostiene, y la palabra alimenta, y la palabra nos da gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero como Ana no comía, la palabra hay que comérsela, si la palabra es alimento. No comía, y lo que hacía es que lloraba. Cuando está hablando de no comer, no recibe la palabra. Por eso, si alguno, mire, yo desde aquí no alcanzo a ver, pero si usted mira que uno está con el teléfono, guardalo, hermano. No, si aquí estoy leyendo, te voy a conseguir una Biblia mejor. Le regalamos una. ¿Por qué? Porque no queremos distractores. Porque ya vivimos distraídos un montón de tiempo y no nos fue bien. Y hoy ya no queremos distraernos, sino que lo que queremos es glorificar el nombre del Señor, porque está cambiando nuestra vida. Entonces, Ana lloraba. Miren, le voy a dar una clave. Cuando un hermano se queja y se queja y se queja y se queja y se queja, no le diga nada. Pero solo sepa que ese hermano que se vive quejando y hablando de los demás no recibe nada de palabra, no come. Son hermanos
que, hermano, deberían de estar en la televisión porque saben si va a llover, no va a llover, si se salió el mar por Puerto San José, saben que se está secando el Motagua, que no, hermano, debían de estar en el Insibumen trabajando. ¿Por qué? Porque no reciben. ¿Por qué? Porque no comen. Salen del culto. Pues, ¿cómo quedaron los rojos? Porque no come. El gozo del Señor, nuestra fortaleza, es comamos de la palabra. Y entonces por eso es que, mire, no solo dice que no comía, la otra la provocaba. ¿Y qué era lo que hacía Ana? Lloraba. ¿Por qué? Porque no recibía la palabra de Dios. Y el que no recibe la palabra de Dios siempre está vacío. Siempre está vacío. Salen del culto. ¿No viste cómo me miraba ese hermano? Y el hermano con los ojos cerrados. Sale vacío. No, nosotros debemos de salir, hermano, con gozo, con alegría, arrepentidos, hermano, humillados, si usted quiere, provocados por la palabra del Señor. Mire, usted está contento con lo que está haciendo con su vida espiritual. Usted tiene fuego, hermano, en su vida espiritual, o ninguno sabe que usted es cristiano. ¿Ah? Trabaja fuera de aquí, usted para el Señor. Le habla a las personas, le regala un tratado, está trabajando para el Señor. Porque Pablo dijo algo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder maravilloso de Dios. Era un borracho, era un drogadicto, era un adúltero, y el Señor me ha rescatado, me ha salvado. Hoy puedo decir: soy libre. Pero esto no tiene que ser impuesto. Esto tiene que ser provocado por la vida del Espíritu. La intimidad no es que hoy quiero tener intimidad. ¿Por qué? 2 horas viendo pornografía. No, así no es el Evangelio. De lo que estamos llenos queremos hablar. Somos como un volcán o tendríamos que ser como un volcán que no podemos contener eso, y entonces el volcán viene, hermano, y explota, y todo lo que tiene a su alrededor lo destruye porque hay fuego. Y esa debería de ser nuestra vida. Y entonces dice que el Cana estaba ahí, y su marido le dijo: Ana, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Hay algo aquí. Versículo número 8 estoy leyendo. ¿Por qué no comes? El que no come, estamos hablando de la palabra del Señor, de aquí sale peleando. Por eso debemos de comer. El que está allá afuera, hermano, el hermano que que Dios los bendiga, los hermanos que le ayudan a parquearse, y dele, y ya no le dé, y dele, y ¡pum! Choca usted. Pero lo están haciendo ellos con gozo en su corazón, no por obligación. Y entonces el Cana, ya hermano molesto, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Porque el que está amargado no come. ¿Por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Porque este hombre era un redentor. ¿No soy mejor yo que 10 hijos? Mire, era un restaurador, era un redentor. Pero Ana se levantó después
de haber comido un poquito y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo. Ahí estaba Elí, hermano, viendo que las cosas se hicieran de acuerdo a los rituales que se establecían a través de las leyes. Y entonces ahí estaba el sacerdote, ella se estaba moviendo, pero en el versículo 10 dice que ella, muy angustiada, él lo que quería era irse de ahí rápido, porque tenía angustia, dice acá, mire, muy angustiada. En algunas versiones dice amargada de alma. Tenía una amargura tan terrible dentro de ella, que aunque le dieran comida, que aunque el hombre le dijera que la amaba, no entraban esas palabras en ella, porque había amargura. Sabe que la amargura es un espíritu que muchas veces no deja que entre lo del Señor. Por eso ese espíritu tenemos que reprenderlo, y no solamente reprenderlo, es un espíritu que hay que señalarlo. Porque uno sabe cuando uno está amargado, todos cantando y uno bien bravo, y a qué horas terminan. Peor cuando se le calienta la lengua al pastor. Entonces, esta mujer, dice aquí la palabra, mire, Ana se levantó después, comió. Versículo 9, después de haber comido y bebido, la ministró la palabra. La palabra provoca gozo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy amargada de alma, angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. ¿Sabe qué pasó ahí? Ahora pudo abrir su corazón y decirle al Señor lo que había dentro de ella, que no le permitía hacer culto. Y Elí la miraba, y Elí la exhortó, le dijo, ¿por qué estás borracha? Le dijo, ¿por qué estás llorando y gritando aquí? No, Señor, yo soy una mujer amargada de corazón, pero el Señor me ha visitado y estoy sintiendo algo dentro de mi corazón. Me estoy sintiendo libre, me estoy sintiendo que quiero cantar, que quiero gozarme, que quiero alegrarme. Y entonces dice que cuando ella lloraba, mire, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Le abrió su corazón a Elí, y entonces o se lo abrió a Dios. En el versículo 11 dice, e hizo un voto. ¿Qué es un voto? Usted puede hacer un voto, pero hay que pensar, es una promesa que usted le va a hacer al Señor. En Eclesiastés, en el capítulo 4, dice que si tú haces un voto con el Señor, no te tardes en cumplir, porque el voto de los necios es el voto que no se cumple. Pero es difícil que nosotros podamos hacer un voto, porque un voto es una palabra, un voto es un compromiso con Dios. O depende del voto, va. Usted puede hacer un voto con el diablo también, si quiere. Y entonces esta mujer, como estaba en la ley, dice que hizo un voto y dijo, oh, oiga, por primera vez, esta mujer dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, eso se llama, si yo encuentro gracia en ti, si tú te acuerdas de mí, y no te olvidas de mí, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo voy a dedicar al Señor. ¿Qué estaba pidiendo ella?
si tú me tomas en cuenta. Yo quiero tener de esa vida que tienen los otros. ¿Y cuál es? Le dijo el Señor. El Señor ya sabía. Vida del Espíritu. Porque ya me di cuenta, Señor, que el gozo del Señor mi fortaleza es. Y entonces, oiga, hizo voto y dijo: Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdes de mí y no te olvidas de mí, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Aleluya. Un niño dedicado al Señor bajo un pacto nazareo, que era tener su pelito largo sin cortárselo. Pero dice la palabra en el versículo 13 que Ana hablaba en su corazón y solo sus labios se movían y su voz no se oía. Pero como el sacerdote, hermano, estaba más despistado que cualquiera, pensó que esta mujer, dice, estaba ebria, porque ella estaba manifestando una vida del Espíritu que el sacerdote no conocía. Que el sacerdote no conocía. Y entonces él pensó: esta borracha es que está, ¿cómo es eso que está hablando sola? Pero ella tenía una comunicación con el Dios de la gloria, con el Dios del cielo, y estaba aprovechando para suplicarle y pedirle por sus necesidades, pero está haciendo un compromiso. Entonces note lo que dice acá, que mientras ella continuó en oración, esto en el versículo 12, delante del Señor, Elí se le quedaba viendo y Elí decía: esta endemoniada está, observando su boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Y Elí pensó que ella estaba borracha. Mire, ¿por qué? Porque ella estaba manifestando una vida que el sacerdote no conocía, ¿verdad? Este sacerdote no conocía la vida del Espíritu. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Quita tu vino, échalo de ti. Porque resulta que el Espíritu te provoca a hablar de otra manera, de otras formas. Porque hoy podemos hablar en lenguas que el vecino tal vez no entiende o no entiende, los que están alrededor no van a entender, pero es un idioma que Dios ha dado a sus hijos para que se comuniquen directamente con Él, porque Él sí lo entiende. Por eso tú debes en los momentos de adoración, tú debes de hablar tus lenguas, porque es una comunicación con el Señor y no estás pidiendo para ti, estás pidiendo cosas del Espíritu que Dios sí comprende, que Dios sí entiende. Entonces, dice aquí la palabra, Ana hablaba en su corazón, un culto interno, solo sus labios se movían, su voz no se oía, y Elí pensó que estaba ebria. ¿Por qué? Porque el sacerdote desconocía la vida del Espíritu. Él llevaba una vida de ritos, de cultos legalistas, y entonces, porque Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, su voz no se oía, entonces Elí pensó que estaba ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Mire, pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino, no he bebido licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer indigna, o por una mujer hija de Belial, hija del diablo, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Entendió Elí cuando ella le contó. Respondió Elí, dijo: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Cosas que ni el sacerdote entendía. Porque, hermano, las cosas de Dios son maravillosas y, como dice la palabra, son nuevas
cada mañana. Grandes cosas tiene el Señor para nosotros.